Hola, estamos en la clase 4 de nuestro curso de simbología sagrada. Vamos a compartir la primera pantalla. Bueno, entonces, la clase anterior habíamos estado viendo cómo en la línea de alguna manera inaugurada por el trabajo de Saussure, eh, el lenguaje tiene la capacidad de crear la realidad. El marco simbólico que tiene el lenguaje, la posibilidad, el lenguaje de crear esto que decía el marco simbólico, crea la realidad. Los objetos que están a nuestro alrededor no son solamente objetos materiales, sino que son cosas que el lenguaje les da sentido. Entonces, hablamos de esta cuestión de, de el condicionamiento de estos elementos materiales a partir de la interpretación que le da el lenguaje humano. Por eso a mí me gustaría empezar a presentarles este cuento o a recordarles a aquellos que ya lo conocen, un cuento de Borges que se llama Tron Ubar Urbis Tertius. Eh, es un cuento muy, muy denso, muy cargado de elementos, eh, y muy, muy típico de Borges, ¿no? Tiene eh, personajes inventados, personajes reales, teorías auténticas, teorías inventadas, mucho el tema de las paradojas, ¿no? El falso verosímil totalmente presente, todo este tipo de cosas así. Pero me sirve para ilustrar las ideas que estamos trabajando. Se trata de un planeta creado por una fraternidad secreta, eh, a partir de, del lenguaje, a partir de la lengua, ¿no? Eh, Lengua y lenguaje dijimos que no es lo mismo, ¿no? Pero en este caso estarían tener relacionado porque es la actividad del lenguaje, o sea, las lenguas puestas en actividad, lo que crea este planeta. Entonces dicen, por ejemplo, bueno, dice, las naciones de este planeta, clon, son congénitamente idealistas. Su lenguaje y las derivaciones de su lenguaje, la religión, las letras, metafísica, presuponen el idealismo. Ya vamos a aplicar lo que es el idealismo, pero él parte de esta cuestión, ¿no? De que está basado en una idea. Por acá dice, el mundo para ellos no es un concurso de objetos en el espacio, como sí lo sería para nosotros. Es una serie heterogénea de actos independientes. Es sucesivo, temporal y no espacial. Con eso está haciendo referencia justamente a la actividad de la lengua en sí. Por eso yo puse abajo que el lenguaje hablado o escuchado se despliega en una línea de tiempo, segundo a segundo. Una palabra sigue a otra y su significado se construye a medida que avanza la frase. Por eso la actividad del lenguaje no es una actividad que se desarrolla en el espacio, sino que se desarrolla en el tiempo y con sucesiones de palabras. La comunicación tiene que ver justamente con estos elementos del lenguaje, pero puestos en una manera sucesiva, lo que le va dando sentido al discurso. Por eso habla de que es sucesivo, temporal y no espacial. Se está refiriendo a este tipo de cosas. Entonces dice, justamente como no tienen objetos materiales en sí, no hay sustantivos. Dice, en lo conjetural, la lengua madre de Plon dice, de la que proceden todas las lenguas actuales, dice, no hay verbos impersonales.
eh, calificado por sufijo, no, perdón, hay verbo impersonal calificado por sufijo o prefijos, monosilábicos de valor adverbial. Por ejemplo, dice, por ejemplo, no hay palabra que corresponda a la palabra luna. No tienen las palabras que designan los objetos, los sustantivos no los tienen. Dice, pero hay un verbo que sería en español lunecer o lunar. Surgió la luna sobre el río, se diría dice, hacia arriba, detrás, duradero, fluir, luneció. No nombran la luna porque no tienen la palabra para luna, no tienen los sustantivos. Dice, eh, las cosas se duplican porque, porque si alguien busca un objeto perdido, entre comillas, un objeto perdido, porque dijimos que los objetos no tenían existencia concreta, tal vez lo puede encontrar una persona y lo puede encontrar otra simultáneamente, aunque el objeto originalmente sea uno. Por eso los duplican, porque el discurso duplica las cosas, crea las cosas. Dice, dice, pero asimismo dice, propenden a borrarse o a perder los detalles cuando se los olvida. Cuando se olvidan de las cosas, esas cosas van desapareciendo. Dice, el clásico ejemplo de un umbral que perduró mientras lo visitaba un mendigo, que se perdió de vista su muerte. O sea, las cosas existen porque alguien las puede llegar a percibir. Esa es la idea fundamental. El mundo es el mundo porque es percibido por las personas. A veces unos pájaros, un caballo han salvado las ruinas de un anfiteatro, dice, porque claro, si los pájaros no van a ese lugar no deja de existir para la gente de ese lugar de Plon, ¿no? Después dice, saben, dice que un sistema no es otra cosa que la subordinación de todo, subordinación de todos los aspectos del universo a uno cualquiera de ellos. Entonces, tienen en claro que los sistemas que crean la persona, las ideas sistemáticas que crean la persona, son solamente eso, digamos, son sistemas. Y obligamos con las teorías científicas, con las teorías filosóficas, con los pensamientos filosóficos, medio que obligamos al mundo a cernirse a esas ideas. A veces parece eso que tiene bastante futuro, pero en realidad es una especie de ilusión, que el mundo sea mundo porque los podemos meter en los sistemas que creamos. Y eso es el llamado, ese justamente es el llamado de atención que está haciendo. Y acá hay algo interesante, porque en un momento este planeta inventado, que es difícil ubicarlo porque está en pequeños párrafos en distintos lugares, en distintos libros perdidos y demás. Esto es cuenta. Yo invito, por supuesto, a leer el cuento, que es muchísimo más amplio de lo que yo estoy, eh, de lo que estoy sintetizando, porque justamente me estoy tratando de quedar con lo fundamental para poder tomarlo como un elemento más de lo que estamos hablando. Pero el cuento sí es muy importante. Em, ¿Qué pasa? En un momento empezaron a aparecer tomos de una enciclopedia de Tlön, una enciclopedia escrita por la gente de Tlön, en cual hablaban de su planeta, ¿no? Eh, el tema está que la gente como se empezó a fascinar con esta idea, por eso dice, casi inmediatamente la realidad, el más de un punto, dice, quedó atraída, se sintió atraída por este tipo de relatos. Eh, Dice, lo cierto es que anhelaba ceder, la realidad anhelaba ceder a este mundo imaginario. Dice, hace 10 años, estamos más o menos en los años 40 y pico, dice, bastaba cualquier simetría con apariencia de orden, el materialismo dialéctico, el antisemitismo, el nazismo, para embelezar a los hombres. ¿Cómo no someterse a Tlön, a la minuciosa y vasta evidencia de un planeta ordenado? Inútil responder que la realidad también está ordenada. Quizás lo esté, pero de acuerdo a leyes divinas. Traduzco, o a leyes inhumanas, lo que no acabamos nunca de percibir.
clon será un laberinto, pero un laberinto urdido por hombres, un laberinto destinado a que lo descifren los hombres. Entonces está diciendo que la realidad es un orden, pero no lo conocemos. Para nosotros la realidad se nos presenta como totalmente agresiva, porque es un orden que no podemos percibir. Por más que la ciencia tenga un gran prestigio, la teología tenga su prestigio y sus seguidores, no terminan de ordenar del todo lo que nosotros llamamos realidad, se nos vuelve en contra. Entonces, ¿cómo no someterse a las ideas del clon, que es un mundo pensado, escrito y perfectamente ordenado, con leyes que se cumplen todas y que arman un todo? Si la gente se dejó llevar por el nazismo, por ejemplo, el antisemitismo que él estaba citando ahí, si la gente o por el materialismo dialéctico, si la gente se dejó en masa llevar por eso, es porque anhela un orden, porque no puede establecer concretamente un orden, no puede encontrar la clave del movimiento del universo, porque el universo se mueve así. Ya llamemos desde el punto de vista de la injusticia, como la vimos el año pasado, o de lo que sea, o a dónde va la humanidad, a dónde se dirige, qué va a pasar con esto de la inteligencia artificial. Son preguntas que totalmente actuales. Entonces, ¿cómo no se va a dejar embelesar, dice, por un mundo tan organizado como el de Trump? Ya lo había hecho, cada vez que aparece un líder más o menos carismático, mucha gente lo sigue. Están buscando un orden, por más que ese líder después sea desastroso, totalmente nocivo, como en el caso de Hitler, pero la realidad es que la gente lo siguió buscando un mundo mejor. Por supuesto, evidentemente no lo era y no lo fue, pero la idea de que la gente siga algo así es en busca de un orden que ampare, porque el hombre tiene una angustia muy grande y esa angustia pasa primeramente por la muerte. El hombre sabe que va a morir y no puede conciliar con esa idea. Entonces, de ahí que construye cosas para de alguna manera mitigar ese sentimiento de la muerte. Después tenemos otra serie de problemas, el hambre, la injusticia y demás. Pero básicamente el problema fundamental del hombre es el problema de ser mortal. Entonces, por acá dice, un laberinto urgido por hombres. ¿Por qué? Y porque el mundo está teóricamente, de alguna manera, o creado, digamos, por un dios o por la misma naturaleza, digamos, un Big Bang o alguna cosa así, si lo vemos desde el punto de vista de la física. De todas maneras, el clon era un mundo creado por hombres para que los hombres mismos lo puedan llegar a descifrar de alguna manera. Entonces, vemos cómo el hecho de un hecho literario como es la creación, literario ya no por ser el cuento, sino que dentro del cuento, es como una literatura dentro de la literatura, este cuento. Eh, Porque está hablando de un mundo creado por la literatura. Borges en el cuento habla de un mundo creado por la literatura. Entonces, este mundo creado por la literatura crea la realidad. La gente cree en la concreta realidad de un mundo creado así. Entonces, estamos viendo cómo las ideas del hombre pueden materializar las cosas de alguna manera. El lenguaje, la actividad de la lengua. Entonces, Borges se basa en las ideas de George Berkeley. Es un empirista, un filósofo empirista, era creyente porque era teólogo también, del siglo XVIII. Berkeley tenía esta idea de que ser es ser percibido, y la disciplina que él intentó desarrollar, su idea, se conoce como inmaterialismo o idealismo subjetivo. Ese es el nombre que tiene. Entonces dice que las cosas son porque son percibidas. Pero claro, empiristas, diríamos, ¿no? Tiene que ver con la práctica, con el hecho de la observación. Claro, observamos la naturaleza, pero ¿cómo la observamos? A través de los sentidos. Y ahí y ahí es donde la interpretamos. Pero los sentidos también nos engañan. Entonces, todo lo que nosotros tenemos son ideas que, que construimos a partir de ciertos elementos sensoriales. Pero tenemos muy limitados elementos sensoriales. No podemos aprender la realidad como si existiría una realidad. Entonces, él plantea esto, por ejemplo, él que planteó la famosa paradoja esta,
o tipo de concreto de gran pregunta si cae un árbol en un bosque, si hace ruido. Bueno, él responde eso, con ese tema, ese problema lo responde con que no, no, porque el ruido, el sonido, es una capacidad que tiene el humano de percibir. Lo que sí puede haber es una vibración material con material, puede haber vibración, pues de hecho lo hay, vibración de la estructura del aire, el aire como partícula produce ondas mecánicas, digamos, de sonido, pero no es sonido. No es sonido porque el sonido tiene que ser percibido, tiene que haber un aparato como el oído que reciba ese sonido y le dé una interpretación. Entonces, en tanto y en cuanto no haya gente, personas que escuchen ese cambio físico del, del medio, ese cambio físico del medio, por ejemplo, que el aire esté quieto y que de golpe vibre, eh, no es sonido, no es ruido, es otra cosa. Es vibración de elementos, de partículas y demás. Pero no sonido, porque el sonido es algo que se interpreta, algo propio del ser humano, ¿no? Interpretar los, los sonidos y darle un sentido a esas vibraciones. Entonces, dice, los boquetos, como una mesa o un árbol, no son solo colecciones de ideas o sensaciones como color, la forma, la textura de nuestra mente. Los objetos no desaparecen al dejar de mirarlos, porque ese es otro problema. En Tlön, cuando se dejaba de percibir los objetos, desaparecían, ¿no? En este caso dice que los objetos no desaparecen, dice, porque al dejar de mirar, porque está Dios. Por eso es una idea filosófica, pero tiene que ver con justamente la existencia de Dios como garante de la existencia de las cosas. Pero si no fuera que estuviera Dios, no hay ninguna garantía de que cuando nosotros nos olvidemos, no esa cosa desaparezca. Dice, como un observador constante, eterno, que mantiene las ideas en su mente y las mantiene también en nuestra mente, pero nos ha concedido eso, ¿no? Dice, solo experimentamos sensaciones, ideas, las transformamos en ideas, a lo que viene por los sentidos transformamos en ideas. No hay base empírica para afirmar la existencia de una sustancia material subyacente. El mundo como material no subyace al pensamiento. El mundo es mundo porque puede ser pensado. Esa es la idea del idealismo de Berkeley. Ahora bien, Borges lo lleva a un nivel mucho más exacerbado, lo, eh, lo hace más grande, lo exagera para mostrar justamente el poder de este tipo de ideas y hasta dónde podrían llegar estas ideas desde el punto de vista de la ficción, ¿no? Bueno, algo de esto habíamos visto, o por lo menos que tenían que ver con estos temas. No es la misma conclusión, ¿no? Es lo que vimos anteriormente de Cornelio Castoriadis, creo que en la clase anterior lo vimos, ¿no? La realidad social y física no existe independientemente de las significaciones imaginarias que la sociedad crea e instituye. Dice, lo real no es natural, sino una construcción simbólica. O sea, para Castoriadis, los objetos están, el mundo está. Ahora bien, lo que nosotros consideramos real es el orden, no son los objetos sueltos, sino los objetos metidos dentro de algo que llamamos realidad, donde esos objetos interaccionan. No es un objeto que está totalmente aislado del otro, ¿no? Entonces, el mundo que conocemos depende tremendamente de la percepción. En todo caso, justamente, Castoriadis lo lleva a otro nivel porque es lo que le interesa trabajar a él. La realidad es social y física. O sea, la sociedad es lo que es la sociedad porque es pensada la sociedad. Dice, sino una construcción simbólica producida por la imaginación radical, colectiva, haciendo la distinción entre lo real y lo imaginario sea fundamentalmente imaginaria. Entonces, justamente Castellari dice que lo imaginario y lo real es solamente una diferencia que se hace nada más. Eh, y justamente al hacer la diferencia la hacemos desde el punto de vista del pensamiento, por lo tanto es
y una diferencia prácticamente imaginaria, porque la realidad es una construcción de los imaginarios. La realidad no es algo dado, sino una creación del imaginario colectivo, el concepto él desarrolló, ¿no? Que se materializa. De alguna manera tendrían algo que ver. Lo que pasa es que en todo caso, el, en el caso del idealismo de Berkeley, está Dios de garantía detrás, ¿no? Critica el materialismo funcionalista, dice, argumentando que la sociedad no se adapta a un entorno preexistente, como si lo trabaja el marxismo, ¿no? Sino que crea su propio mundo al imaginarlo e instituirlo. O sea, no es, ahí se despega un poco del marxismo más, más tradicional, ¿no? Él es un pensador marxista, pero de todas maneras tiene una forma propia de ver las cosas. Entonces volvemos un poco al tema del símbolo. El símbolo, para Cassirer y para Elíade, es la herramienta fundamental mediante el cual el ser humano construye, ordena y da sentido a la realidad. Venimos en una línea porque lo que estamos trabajando justamente es una línea interesada porque queremos llegar a a una determinada meta, ¿no? Nosotros que es justamente trabajar con los símbolos. Por eso que estamos dando esta larga introducción teórica, más que nada para ir viendo eh, cómo se fueron eh, creando las ideas acerca del pensamiento simbólico y particularmente de los símbolos. Eh, entonces, dice, mientras Cassirer lo define como la base de la cultura y del pensamiento animal simbólico, el Elíade lo centra desde otro lado porque el interés de él es otro, ¿no? Lo centra en la revelación de lo sagrado, en la hierofanía. Recordemos, hierofanía era un término creado por Mircea Eliade. Era manifestación sagrada, la manifestación de la sagrada en un medio profano, conectando lo profano con lo eterno. La hierofanía justamente era cuando lo sagrado irrumpía en el mundo profano, en el mundo de la cotidianidad de las personas, en el mundo conocido. Ahí cuando se manifestaba algo era una hierofanía. Y por supuesto que es a través del pensamiento simbólico que eso se accede. Por eso el mito, la religión y parte en su fundamento también la ciencia, aunque después se termine negando todo eso, eh, y el destino de la ciencia también, está manejada por el simbolismo, tiene elementos simbólicos. Entonces hay una estrecha relación entre el mito, que estuvimos describiendo un poco estuvimos describiendo en la clase anterior, entre el mito y el símbolo. Eh, no es que sean lo mismo, justamente, pero son dos cosas que están muy, muy íntimamente relacionadas. Recordemos que mitos viene una palabra griega que significa relato o cuento, ¿no? ¿Y qué hace el mito? Y justamente el mito encadena símbolos. Distintos símbolos le va dando una forma para poder eh, propagarse. El mito justamente es un elemento de comunicación. A través de los mitos la gente podía comunicar un montón de cosas, cosas muy cotidianas, pero cosas muy simbólicas y muy, muy profundas de las mismas sociedades. Entonces, encadena símbolos y es básicamente un relato, el mito. Por eso yo pongo una definición provisoria, porque el mismo Elíade lo trata así, como si fuera una cosa provisoria, porque no se puede definir al mito. Entonces, él utiliza esta misma frase, ¿no? Dice, el relato es un relato de carácter dramático y ejemplar, protagonizado por seres extraordinarios que aportan algo original, que es muy apreciado por la sociedad. Con eso cerraríamos una pequeña aproximación, pero es muy limitada también. Cuando empecemos a trabajar con el tema de los mitos, nos vamos a dar cuenta que es mucho más profundo que eso. El trabajo del mito es dar cuenta del mundo que rodea a las sociedades que los producen. O sea, las sociedades producen mitos y esos mitos también eh, modelan a la sociedad. Es una interacción permanente entre lo que la sociedad crea y esas creaciones modelan la sociedad. Pero eso también lo estamos viendo nosotros. Eh, Estamos viendo un momento muy particular en donde la inteligencia artificial, por ejemplo, está teniendo mucha difusión.
Antes tal vez era algo cerrado en ciertos especialistas, pero ahora aparecen cada vez más cosas. Pero bueno, nosotros creamos la inteligencia artificial como humanidad y la inteligencia artificial nos va a terminar modelando nuestra sociedad. Eh, es así, aunque lo veamos por ahí de forma como una especie de perversión, algo que se nos va a volver en contra. Bueno, es así, las creaciones, cuando son este tipo de creaciones, modelan a las sociedades que las generan, que las producen. Entonces, la mitología, el estudio de la mitología, hoy es hermenéutica, ¿no? Hermenéutica es interpretación, es tratar de meterse en el tema y hacer dialogar diferentes disciplinas. Por eso muchas disciplinas trabajan con la mitología. Acá tenemos algunas, vamos a nombrar nada más algunas, yo le voy a nombrar algunas porque están acá escritas, ¿no? Desde la historia las toma como la huella de las sociedades arcaicas que creó esos relatos. O sea, a través de la mitología puede ver huellas que tienen que ver con el origen de esas sociedades, con las historias propias de las sociedades. Entonces, son elementos, documentos históricos, no directamente porque sean historia que uno, historia verídica, porque si están relacionados con las divinidades y demás, o con seres sobrenaturales, no va a tener esa variedad, pero sí, investigando se pueden ver ciertos elementos en algunos de los mitos. Por eso es también elemento de los historiadores, ¿no? Bueno, de la filología, por el tema del uso de las lenguas, se puede llegar a ver los distintos mitos, buscar esta lengua, por ejemplo, ancestral que une a diversas lenguas, o estas lenguas ancestrales que van uniendo, que van haciendo familias de lengua en las distintas lenguas que tenemos en la actualidad o que se tenían también en la antigüedad. Llegar a eso, por eso para la filología también es importante. Bueno, la antropología y se lo inserta en un contexto más amplio, en conexión con los ritos, los hábitos que organizan las sociedades. Entonces, si los ritos organizan el tiempo, por ejemplo, y el espacio de las sociedades, como nuestros ritos nacionales también nos hacen eso, nos dan un cronograma en el año, ¿no? Tenemos también estos ritos del tipo cívicos, religiosos, como la Navidad, la Pascua. Todo este tipo nos organizan el espacio y organizan el tiempo. Eso la antropología los toma también así, a los mitos, ¿no? Bueno, en el arte, en la capacidad simbólica de crear, y en la psicología, a través de alegorías, símbolos del alma humana, expresiones fantasmales del inconsciente colectivo, que lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, volvemos un poquito a esto. Este cuadro de dos líneas ya lo estuvimos visitando, lo vamos, lo vamos modificando, ¿no? Le vamos agregando cosas o poniéndoles cosas por ahí que tienen más que ver con lo que estamos tratando. Entonces tenemos dos líneas, una, la línea del logos, que tenía que ver más con el racionalismo, y el mito que tiene que ver con los elementos simbólicos. Eh, entonces, estas palabras, mitos y logos, tienen raíces semánticas comunes. Los dos significan algún tipo de discurso, algún tipo de enunciado. Pero ¿qué pasa? Con el tiempo, la palabra logos quedó recluida a un discurso de carácter objetivo eh, y adoptado por el discurso científico de nuestro tiempo. Fíjense que muchas de las ciencias terminan en logía, porque justamente están haciendo referencia al logos como una especie de estudio, ¿no? Profundización, análisis de lo que, el tema de cada una de las ciencias. Entonces, eh, desde el logo se ve al universo como algo exterior a la persona que está observando. El científico observa a través de un microscopio, a través de un telescopio o a través de sus propios ojos a nivel terrenal, a su dimensión, ¿no? Pero siempre se ubica desde afuera, escribe sobre tal cosa y esa cosa la está poniendo afuera, afuera de su persona. Por eso decimos que explica el mundo. El logos explica el mundo. La ciencia trata de explicar cómo funciona el mundo, analizar y explicar cómo funciona el mundo.
En cambio, el mito es subjetivo, se siente parte del universo. El hombre que vive en un mundo regido por el mito, por el pensamiento mitológico, por el pensamiento simbólico, forma parte del mismo mundo en el que vive. El científico se pone fuera y observa el mundo. Hay una diferencia muy grande. Entonces, eh, de alguna manera, el mito contiene la angustia del hombre y el mundo científico se ubica fuera. El tema está que finalmente después, por un carácter simbólico de la ciencia, una especie de halo simbólico que tiene, la ciencia se plantea como una esperanza, por ejemplo, para la cura de enfermedades o para hay gente que afirma que en algún momento se va a llegar, el hombre va a llegar a ser inmortal. Bueno, es como una expectativa simbólica que tiene el avance científico, por eso se dice, bueno, se va a encontrar la vacuna contra el cáncer y bueno, eso es, por ahora es simbólico. Podemos, podemos pensarlo, sí, pero no podemos afirmar de que eso va a ser así. Depende de muchísimas cosas. Entonces, dijimos que el logos explica y el mitos no explica, porque en muchos lugares aparece como que el mito explica al mundo antiguo desde una perspectiva distinta de la científica, explica, qué sé yo, los fenómenos naturales. El trueno le explica cómo el rugido de un gran dios poderoso, pero en realidad no explica, porque el explicar requiere requiere una capacidad previa de análisis, de comprobación y de volcar esa información analizada. En cambio, el mito no hace nada de eso. El mito cuenta, es una narración, es un cuento. El mito es un cuento y en ese cuento da cuenta de la existencia, pero no termina de explicarla porque no es su función explicarla, sino contar. Cuenta que el trueno es el rugido de una personalidad divina muy poderosa. No está, porque la explicación tiene otra categoría. Me parece más, a mí personalmente me parece que se acerca mucho más al logos que al mitos. Bueno, acá tenemos esto que le comentábamos antes del logo, ¿no? Habla, palabra, razonamiento, argumentación, discurso. Bueno, y después puede ser entendido como inteligencia, pensamiento, sentido. Pero eso son acepciones un poco más modernas, ¿no? Entonces, la filosofía griega, la aparición de la filosofía griega, fue realmente una gran revolución, poder acceder a un conocimiento que no venga de una revelación de alguna divinidad, ¿no? O de alguna creación. Entonces se preocuparon más por la observación y dejar de lado lo que ellos consideraban un pensamiento tradicional, ¿no? Entonces, justamente la aparición de la filosofía griega fue la que fue desplazando al mitos hacia el terreno de lo que vimos en las clases anteriores, de lo irreal o en todo caso el error frente a la verdad que va a ser, que va a ser después la ciencia o el conocimiento científico. Todavía no hay un conocimiento científico, los filósofos, pero sí empiezan a observar la naturaleza desde otro punto de vista, buscando la naturaleza como la puja entre los opuestos, frío, calor, noche y día, ¿no? Luz, oscuridad y demás. Tratar de hacer una síntesis de todo eso que veían, tratar de darle un orden en elementos primarios, en elementos originales. Entonces, justamente es este desplazamiento del mito lo que se va produciendo. Entonces tenemos la teoría alegórica, en donde se decía que en todo caso la naturaleza era estaba regida por la lucha entre los opuestos y que eso estaba, de alguna manera, los mitos eran como especie de alegorías de esa lucha de los opuestos. En realidad, los mitos hablaban de dioses que peleaban, pero estaban hablando o estaban de alguna manera contándole a la gente algo que se veía en la naturaleza y era la oposición, los dualismos naturales que observaban. El ebemerismo se desarrolló después, decía que de alguna manera también tratando de salvarlo al mito, ¿no? Oponiéndose al mito con un pensamiento de corte racional, con los elementos que tenían,
pero de alguna manera diciendo, bueno, el mito, lo que pasaba con el mito es que tenía, por ejemplo, los dioses podían haber sido eh, antiguos reyes, antiguos héroes, que la misma cultura, después de muerto, los levantó a nivel divino. De hecho, por ejemplo, Gilgamesh, que es un antiguo héroe sumerio, legendario, que tiene una porción divina también, aparece en, una lista en la lista real sumeria. Entonces, teóricamente, de acuerdo a lo que piensan, existió un rey que, que tenía ese nombre. Si era, no era, si hizo lo que hizo, no hay una conexión directa, pero el mismo nombre aparece. Entonces, puede dar que pensar que en realidad las divinidades podrían haber sido la exaltación de personas que habían hecho algo destacado. Después viene la Edad Media, donde el mito era un error, porque si la verdad era, era lo que marcaban las líneas teológicas, el mito que hablaba de otras cosas, hablaba de multiplicidad de dioses, evidentemente era un error. El Renacimiento, que toma al mito desde el lado justamente va a buscar a la antigüedad clásica, y ahí viene el mito también. Entonces se trabaja mucho desde el punto de vista del arte y también de las cosas que no se podían decir y que se podían decir a través de los mitos, cuando los disfrazaban, utilizaban simbólicamente también. Pero ¿qué pasa? En el siglo XVIII aparecen los viajes de exploración por todo el mundo. Siempre pienso en los viajes del Capitán Cook, ¿no? Que descubrió muchísimas culturas. Y empezaron a darse cuenta que esos relatos de esas culturas, para ellos llamadas primitivas, porque vivían de una manera muy distinta a la que vivía el europeo, eh, se parecían mucho a los mitos occidentales que ellos manejaban o a los mitos que ellos conocían del antiguo Egipto particularmente, ¿no? Entonces, o de la Grecia antigua. Entonces, les empezó a llamar la atención por qué ellos veían similitudes, a veces muy importantes, a veces diferencias muy grandes también, similitudes y diferencias, pero lo que ellos se centraban en esas similitudes de de ese mito. ¿Por qué los mitos se terminaban pareciendo en distintos lugares que no habían tenido contacto? Entonces empieza a aparecer, creado por Mac Miller, lo que se llama mitología comparada. Mac Miller era un filólogo, entonces se ocupaba mucho del tema, le preocupaba mucho el tema de las lenguas y analizar la mitología desde ese punto de vista. Después aparece un elemento muy importante que es el evolucionismo. El evolucionismo de Darwin es un evolucionismo de carácter biológico y tuvo mucho impacto en la sociedad, mucho impacto popular inclusive, ¿no? Satirizado y todo, pero tuvo mucho. Esto de que los los organismos evolucionan desde seres más simples a seres más complejos, eh, prendió en muchos aspectos, y estos antropólogos lo tomaron porque empezaron a afirmar, por ejemplo, que las sociedades primitivas estaban en un nivel primitivo justamente de cultura y que había escalones en la cultura. Así como había escalones en la biología, desde lo más simple a lo más complejo en cuanto a los organismos, los antropólogos, particularmente estos que tenemos acá, empezaron a tomarlo así. Las culturas, los niveles culturales son como escalones, y por supuesto el nivel cultural más alto es el europeo, que era al que ellos pertenecían y estaban observando al resto, ¿no? Pero esa idea de ir subiendo escalones de cultura. Entonces el mito pertenecía a un escalón inferior al europeo. Por eso es que aparecen, por ejemplo, después eh, eh, la sociología de Comte, por ejemplo, y él también toma eso, ¿no? El estado teológico, el estado metafísico y el último estado, que sería o estadio, ¿no? Posiciones, que sería el, el científico positivo, que era el que él estaba desarrollando, aplicando a la sociología un pensamiento de base evolucionista. Bueno, James Fraser también, ¿no? Toda esta gente pensaba así, como si fuera una escalera. Después también esto convive con el difusionismo. ¿Por qué se parecían? Bueno, en el anterior se parecían porque habían estado en un nivel, en un mismo nivel, por eso se parecían los relatos mitológicos, ¿no? En el difusionismo, ¿por qué los mitos se parecían? Y bueno, se parecían porque
había puntos, distintos puntos, en donde se habían creado ciertas cosas y las migraciones habían llevado a distintos lugares. Entonces, así como llevan también el conocimiento, por ejemplo, la agricultura, como el que tenemos ahí, en estos puntos donde consideraban que había nacido la agricultura medio espontáneamente en cada uno de estos puntos y que fue difundida al resto, así también se difundían los los relatos mitológicos. Estos partieron de que la humanidad era muy poco creativa, que las creaciones eran, tenían origen en muy pocos lugares y que a partir de esos lugares se fueron difundiendo. Bueno, el funcionalismo de Malinowski o de Raggy Brown, por ejemplo, hablaban ya, porque estos antropólogos iban y convivían muchos años con las culturas que investigaban, formaban parte de esas culturas, ahí lo tenemos a Malinowski, eh, y, y observaban este tipo de cosas, cómo el mito tenía una función social, marcaba, por ejemplo, valores, marcaba órdenes, los mismos ritos, marcaban el tiempo, marcaban elementos que hacían que esa sociedad pudieran perdurar en el tiempo y que no sean un desorden. De alguna manera tenían una función. Los elementos de los relatos mitológicos tenían funciones. Dice, entonces se fortalecía la unidad comunitaria y proporcionar, dice, la función de reglas de conducta, ¿no? Analiza el mito que se utiliza en el presente para validar la cultura y la estructura social actual. Bueno, Levi-Strauss, un antropólogo muy conocido porque generó una corriente dentro de la antropología que tuvo mucho auge, ¿no? Muy difundida, muy estudiada, que es la antropología estructural. Malinowski ya tenía Malinowski, Levi-Strauss tenía otra herramienta ya que era el tema, o por lo menos fundamentó su idea en el estructuralismo de Saussure, de la lengua, del lenguaje que ya estuvimos viendo antes, ¿no? Entonces, en base a esto, desarrolló una idea antropológica, es la antropología estructural. Eh, Dice, los fenómenos sociales pueden ser abordados como sistema de signos o símbolos. Propone que hay una unidad humana que radica en su capacidad de operar lógicamente. En el caso del mito, estos elementos lógicos, estos elementos mínimos, que para Saussure es el signo lingüístico, son los mitemas, lo que él le llama mitema, que están construidos por frases cortas que se enlazan en las secuencias esenciales del relato. Entonces los relatos mitológicos, las partes medulares de los relatos mitológicos, porque también tiene mucho la mitología de atraer al espectador y demás, con cosas truculentas que llaman la atención. De hecho, las novelas de la tarde todavía la tienen a este tipo de recursos, ¿no? Para llamar la atención aparece algo impresionante o que causa rechazo o que uno siente afinidad, pero que llama mucho, poderosamente la atención y después sigue el relato. Bueno, entonces, estos mitemas son como si fueran las unidades básicas de los mitos, ¿no? Así como el signo lo es del lenguaje. Y se encadenan para formar el relato mitológico. Tenemos también después el neoevolucionismo, el resurgir del evolucionismo a partir del auge que le da la genética en el campo de la biología, digo, ¿no? Pero eso también tiene influencia en las ciencias sociales y aparece también el marxismo. Entonces, a la luz de estas ideas de construcción de sociedades y por otro lado biológica, aparece una interpretación antropológica también. Eh, yo puse ahí a Marvin Harris porque es uno de los más conocidos, ¿no? Justamente Marvin Harris lo que plantea es que las condiciones materiales crean pautas culturales. Las culturas son como son porque las condiciones materiales, los recursos materiales que tienen, por eso el tema de vinculado con el materialismo marxista, ¿no? Eh, le dan forma, le dan forma a eso. Y él trabaja, por ejemplo, el tema de la vaca sagrada en la India y otras cosas más. Pero nosotros lo que vamos, todo esto para llegar a los simbolistas que son los que más nos interesan en esta oportunidad. Los simbolistas son Jung, Eliade, Kennedy Campbell, Durán y hay otros más que están centrados en el poder de los símbolos, cómo a través de los elementos simbólicos poder explorar los mitos,
pero también la profundidad del pensamiento, de la conciencia humana. Veamos un poquito esto que no lo vimos exactamente, nada más que dimos una pasadita muy rápida, ¿no?, en una clase anterior, pero el rol de Barthes, porque Barthes lo que hace es trae los mitos al mundo actual, a la cultura nuestra, ¿no? Barthes dice que el mito es un tipo de habla. Dice, el mito es un habla, un sistema de comunicación, un modo de significación contemporáneo no limitado a los relatos antiguos. Por eso hablábamos, en las primeras clases hablamos del bistec con papas fritas, ¿no?, como un elemento simbólico de la actualidad. Y dice que, dice, funciona como un sistema semiológico segundo, como si fuera un segundo lenguaje, ¿no? De esa manera funciona, que toma signos preexistentes, imágenes, textos, fotos, los vacíos de su contenido histórico para cargarlo con nuevos conceptos ideológicos. Dice, esta naturalización transforma la cultura en naturaleza. Y una vez que uno se naturalizó con la cosa, ya se convierte en propio ese relato. Entonces funciona como si fuera el mito. Está naturalizando cosas que originalmente no eran naturales. Eh, por eso una comida puede adoptar carácter de mito. Él tiene un libro que se llama Mitologías que trata todos estos temas desde el punto de vista de las sociedades actuales. Por eso lo trae. Él dice que vivimos en una sociedad tan mitológica como las antiguas, pero de alguna manera parece como que la ciencia lo cubre todo. Sin embargo, el carácter simbólico de las personas sigue existiendo con muchísima fuerza en todo lo cultural. Yo le decía, el ser argentino es un hecho simbólico, totalmente simbólico. eh, el sentimiento de lo que es la argentinidad, por ejemplo, ¿no? Y todas las naciones lo tienen y todas las naciones lo explotan a ese tipo de sentimiento. Pero la nación es un elemento coyuntural. Entonces, Freud se empieza a interesar por el tema de los mitos, porque el principal elemento de estudio de él es el inconsciente. Él lo que hace es, el inconsciente como concepto ya existía, pero estaba muy desestructurado. Él lo que hace es darle una forma para poder abordar el estudio del inconsciente. Y uno de esos elementos de abordaje, o esas entradas que él encuentra para llegar al inconsciente, es justamente el simbolismo onírico, el simbolismo que se manifiesta en los sueños. Los sueños son absurdos, son cosas que no tienen un sentido dentro de una realidad. Nos reímos de los sueños muchas veces, ¿no? Qué cosa, ¿no? Aparecen personas que son las personas, pero las caras son de otras personas, y cosas muy absurda, muy fuera de lo que es la realidad. Bueno, Freud dice que esas son manifestaciones del inconsciente que afloran a través de los sueños y otros elementos como el lapsus, como las asociaciones libres, las transferencias, bueno, tiene toda una serie de elementos donde él puede llegar a detectar esa manifestación que lo puede conducir a interpretar elementos del inconsciente, ¿no? Bueno, lo voy a leer un poquito porque tengo miedo de quedarme con algo. Para él el inconsciente, ¿no?, es un reservorio de deseos sexuales reprimidos. Los sueños son una realización alucinatoria de deseos y una vía privilegiada de acceso al inconsciente, ¿no?, lo que le estaba diciendo, mediante el empleo del método interpretativo fundado en la asociación libre de los símbolos más importantes del sueño. Esos elementos. Para él, él se centró en lo individual, ¿no? El psicoanálisis freudiano es particularmente individual, va al individuo, a la experiencia del individuo. Pero ¿qué pasa? Eso tiene también proyección social, porque los individuos forman parte de una sociedad y entonces este tipo de cosas se terminan manifestando dentro del campo también de lo social. Lo que son los sueños, ese sistema simbólico particular, al estar en sociedad, de entrada más que van a tener una forma particular y que eso termina siendo como abordando de alguna manera lo que es, entre comillas, la realidad, el entorno en donde las personas viven, ¿no? Entonces se empezó a hablar de la relación entre el mito y el sueño. Y dice, Sigmund Freud escribió, el sueño es un fragmento de la vida infantil reprimida, ¿no? Esto que estábamos viendo, justamente, elementos del deseo que están reprimidos. Por otra parte, los mitos eran
los sueños de un pueblo y requería el mismo análisis detallado que había esbozado en la interpretación de los sueños, que es también donde él construye la primera tópica del inconsciente. La primera estructura del inconsciente aparece ahí. Entonces, el consciente, preconsciente y el inconsciente, ¿no? Abraham y Otto Rank eran colaboradores de él, ¿no? Dice, Rank dice, lo parafrasea y amplía, el mito es un fragmento de la vida psíquica infantil desalojada de los pueblos. Contiene en forma velada sus deseos infantiles originados en tiempos prehistóricos. Chatán relacionan y ponen énfasis en que los mitos son como esas manifestaciones oníricas, pero de los pueblos, no de los individuos. Los mitos eran un fragmento preservado de la psique infantil de la raza. Es como si fuera la infancia. Ellos hablan de raza, nosotros ya no hablamos de raza porque está radicada esa palabra dentro de las ciencias sociales, pero en esa época se usaba. Entonces, los grupos étnicos tienen, por así decir, una infancia social y esa infancia social aflora en los relatos mitológicos. Y los sueños eran los mitos de los individuos. Por eso Otto Rank enfatiza, le da un poco más de forma, dice, el mito es un sueño de los pueblos. Entonces, el sueño como una mitología personal, particular, y el mito como un sueño de lo colectivo, de las sociedades. Esa es la relación que empieza a parecer que es muy interesante. Entonces lo tenemos después a Jung, otro colaborador de Freud. Eh, Jung trabaja con Freud y en un momento empiezan a analizarse los sueños entre sí y resulta que Jung se encuentra muy decepcionado porque hay sueños donde Freud no parece dar en el clavo de acuerdo con lo que veía Jung, porque él muchas veces soñaba cosas que parecía que no era él el que estaba soñando eso, sino que parecía un sueño fuera de lo personal. Entonces él le llamó grandes sueños a esos sueños. Eh, entonces, justamente hizo esta separación entre pequeños sueños, que son los que sueñan las personas, que son en todo caso susceptibles de ser interpretados de acuerdo a la visión freudiana, interpretación de los sueños, y los sueños y los grandes sueños, él dice que esos grandes sueños aparecen en ciertos momentos de la vida de las personas, cuando hay cambios muy importantes en la juventud, por ejemplo, entre los 40 50 años más o menos, ahí en que la gente se replantea ciertas cosas, allí vuelven a aparecer, que hay ciertas angustias particulares, y cercanos a la muerte de las personas suelen tener estos grandes sueños, ¿no? Y estos grandes sueños se parecían mucho a los relatos mitológicos, tenían elementos y aspectos del relato que se parecían mucho, ¿no? Entonces habla de los sueños como un teatro nocturno de los símbolos, ¿no? Donde los símbolos juegan, se mueven. Y él entonces dijo que la interpretación no era suficiente para poder ver el por qué estos sueños aparecían, ¿no? Justamente, no habría que interpretarlos, sino que había que analizarlos, darle una categoría diferente, metodológica, distinta. Por eso él es el que se sienta a la base de lo que va a ser después la psicología analítica. Entonces, y que se desprende de la psicología estrictamente, el psicoanálisis estrictamente freudiano, ¿no? Entonces, estos grandes sueños, él centró el interés en que estos grandes sueños por algo se manifestaban, como se manifestaban en momentos particulares de la vida, no en cualquier momento, algo que querían decir, algo estaban tratando de comunicar a la persona, pero al conjunto de personas también, a lo colectivo, porque las personas parecían soñar cosas parecidas. Notó que los delirios y las alucinaciones de sus pacientes psiquiátricos, así como los sueños de las personas en general, emergían a veces temáticas, historias y personajes que una vez examinados e interpretados, llegaban a guardar una similitud sorprendente con las narraciones mitológicas que han acompañado a la humanidad en diferentes tiempos y lugares.
Entonces él estableció que el inconsciente freudiano era un nivel, no era el nivel más profundo, que había un nivel más profundo todavía que el inconsciente que Freud consideraba la profundidad y ese inconsciente casi inaccesible o solamente accesible a través de estos recursos que nombré antes, ¿no? Tenía que haber un inconsciente abajo todavía, más profundo. Y él le llamó a ese inconsciente colectivo. Al inconsciente freudiano lo llamó inconsciente personal, pero hay un inconsciente colectivo, un inconsciente que no tiene que ver con las vidas, con las experiencias propias de las personas, que era el de arriba, sino que tiene que ver con las experiencias, en todo caso, y el desarrollo de la historia de la humanidad. Por eso se parecían y por eso afloraban en determinado momento para producir acciones eventuales, de alguna manera, eh, eh, en algún momento. Entonces el primero lo delimitó como propio del individuo y el otro es un nivel más profundo propio de la historia de la humanidad. Entonces, a nivel individual, los sueños, visiones o fantasías, y a nivel colectivo, elaboraciones culturales que representan los mitos. Entonces él dijo que había elementos dentro del inconsciente colectivo, de ese sector, de ese lugar, por así decir, que es el inconsciente colectivo, había unas fuerzas que son los elementos arquetípicos que hacían aflorar una cierta cantidad de formas simbólicas que le daban de alguna forma a, lo- a estos sueños muy profundos y que le darían forma también a los relatos mitológicos. Entonces son unidades, los arquetipos son unidades conceptuales universales, eran común a toda la humanidad, fuerzas creativas de carácter luminoso, ¿no? Que tienen que ver con lo sagrado, con lo que los hombres consideran como algo sagrado, algo que se sale del nivel de lo profano, ¿no? Y por supuesto que son las imágenes simbólicas las que afloran y que los analistas tienen que justamente analizar el por qué se están manifestando y qué es lo que buscan esas fuerzas generar. Para Jung, los arquetipos son el contenido de lo inconsciente colectivo. Los arquetipos no son perceptibles por sí mismos, sino a través de los símbolos en que se proyectan. Entonces, él está hablando entonces de imágenes arquetípicas. Bueno, con esto tratamos de cerrar un poquito. La clase que viene vamos a seguir un poquito más con esto, que se profundiza un poquito más. Y bueno, les pongo una imagen que tiene que ver con la bibliografía y tienen un pequeño, esta si lo estoy tapando yo con mi imagen, la verdad que no sé cómo sale. Esto es lo sagrado y lo profano de Elíade. Todo esto se consigue en internet, pero acá tienen el acceso directo a través del QR. Bueno, nos estamos viendo entonces la próxima clase. Me despido de todos ustedes.